El domingo 19 de diciembre de 1154, los principales nobles, figuras religiosas y políticos de la época se reunieron en la abadía de Westminster. Poco después, el rey Enrique II de Inglaterra, de 21 años, y su esposa Leonor de Aquitania caminaron por la abadía, donde Enrique fue coronado por el arzobispo Teobaldo de Canterbury. Su coronación marcó el inicio formal de la Casa de Plantagenet como la dinastía gobernante después de una larga guerra civil conocida como la Anarquía. ¿Cómo fue que este joven, que nació en Le Mans, Francia, terminó fundando una nueva dinastía y cómo los miembros de esta moldearon la historia de Inglaterra? Esta es la historia de la Casa de Plantagenet. El ascenso de los Plantagenet para convertirse en la dinastía gobernante de Inglaterra fue un subproducto de lo interrelacionada que se había vuelto la política de Inglaterra y Francia durante la Alta Edad Media. Durante el período medieval temprano, Inglaterra había sido gobernada por un grupo de aproximadamente 7 reinos anglosajones germánicos, aunque el número fluctuaba con el tiempo. Los daneses o invasores nórdicos llegaron a partir de finales del siglo y con el tiempo se desarrolló una cultura y sociedad anglo-nórdica junto con un reino unificado de Inglaterra en el siglo X. Durante una parte significativa de este periodo, el contacto de Inglaterra con Francia fue sorprendentemente limitado. Fue solo en el siglo X y cuando los reyes ingleses comenzaron a formar alianzas dinásticas de manera regular mediante matrimonios con la familia real francesa o con aristócratas de alto rango de ese país. Para el siglo XI esto era algo común, así que cuando el rey Eduardo el Confesor murió sin un heredero varón en 1066, uno de los aspirantes al trono de Inglaterra fue el duque Guillermo de Normandía, en el norte de Francia. Como es bien sabido, cruzó a Inglaterra, derrotó a Harold Godwinson en la batalla de Hastings y completó la conquista normanda. Inglaterra se convirtió en un país con una élite gobernante normanda francesa y una dinastía real normanda, la Casa de Normandía. Esto también significaba que, además de ser reyes de Inglaterra, Guillermo el Conquistador y sus sucesores controlaban Normandía en el norte de Francia. Además, sus posesiones territoriales en el continente se expandieron en el siglo XII para incluir lugares como Anjou y Aquitania, así como Normandía, Maine y el Vexin. Una expansión que estuvo fundamentalmente conectada con el surgimiento de la Casa de Plantagenet y que también daría forma a la larga historia de la dinastía hasta el siglo XIV. Guillermo el Conquistador murió en 1087 y fue sepultado en Caen, en el norte de Francia, enfatizando nuevamente la conexión fundamental de la familia con Francia y cómo se veían a sí mismos como franceses en lugar de ingleses. Le sucedió su hijo Guillermo Rufo, quien vivió hasta el año 1100, murió en un accidente de caza, que en realidad podría no haber sido accidental en absoluto. Su hermano Enrique entonces tomó el trono y se convirtió en el rey Enrique I de Inglaterra. Fue durante su largo reinado, hasta 1135, cuando comenzaron los acontecimientos que llevaron a la Casa de Plantagenet al poder. La Casa de Plantagenet es una familia francesa. Sus raíces se encuentran en el condado de Anjou, en el centro norte de Francia, al sur del ducado de Normandía y al este de la ciudad de Nantes, en Bretaña. El padre del rey Enrique II Godofredo Plantagenet, conde de Anjou, nació aquí el 24 de agosto de 1113. Su padre fue Fulco de Anjou, un noble francés que decidió dirigirse a Tierra Santa en 1129 para ayudar a defender los estados cruzados que se habían establecido allí 20 años antes. Fulco terminó casándose con Melisson, la hija de Balduino II, el rey de Jerusalén. Como consecuencia, en 1131, sucedió a su suegro y se convirtió en el rey Fulco de Jerusalén, gobernando hasta su muerte en 1143. Por lo tanto, los reyes ingleses de la Casa de Plantagenet descendían de una familia que alguna vez gobernó el reino cruzado de Jerusalén. De manera más general, la familia rastreaba su linaje en el centro norte de Francia hasta el siglo X. Debido a la partida de su padre a Tierra Santa, Godofredo se convirtió en el conde interino de Anjou cuando era adolescente. Y ese título se volvió permanente cuando su padre ascendió como rey de Jerusalén, ya que ahora no había posibilidad de que Fulco regresara a Francia.
Aunque Godofredo es llamado regularmente Godofredo Plantagenet en estudios modernos, en realidad en su época se le conocía como Godofredo de Anjou, y el nombre Plantagenet solo se aplicó de manera retroactiva a partir del siglo XV a los miembros de la dinastía. El nombre proviene del latín plantegenista, una descripción de las flores amarillas conocidas como retama, de las cuales se decía que Godofredo solía llevar una ramita. Enrique II, el primer rey inglés de la casa de Plantagenet, era hijo de Godofredo de Anjou, pero obtuvo su derecho al trono de Inglaterra por parte de su madre. Esta era Matilde de la casa de Normandía. Ella era hija del rey Enrique I, quien llegó a gobernar Inglaterra después de la sospechosa muerte de su hermano en 1100. Enrique I, casi con toda seguridad, tuvo más hijos ilegítimos que cualquier otro monarca en la historia inglesa o británica, quizá más de 2 docenas. Sin embargo, solo tuvo 2 hijos a través de su matrimonio con Matilde de Escocia, una hija llamada Matilde y un hijo llamado Guillermo Adeline. Guillermo murió el 25 de noviembre de 1120 en el desastre del Barco Blanco, cuando la embarcación en la que viajaba se hundió tras chocar contra una gran roca, después de salir del puerto de Barfleur. Esto significaba que Matilde era ahora la única heredera legítima de Enrique I. La ley de sucesión inglesa no prohibía que las mujeres heredaran el trono. Pero en una época en la que el deber principal de un monarca era liderar a los hombres en batalla, resultó imposible para Enrique convencer a los nobles y otras figuras poderosas de su reino de aceptar a Matilde como su sucesora. En un intento de remediar esta situación, organizó el matrimonio de Matilde con Godofredo de Anjou, una unión que aseguraría la frontera sur del ducado de Normandía, y también convencer a los nobles ingleses y normandos de que Matilde tendría un esposo a su lado, quien gobernaría en parte como rey. Sin embargo, los varones ingleses aún se negaron a aceptar la dispensa, y cuando Enrique I murió en 1135, muchos de ellos ofrecieron su apoyo a Esteban de Blois, nieto de Guillermo el Conquistador por parte de su madre. Una guerra civil conocida como la anarquía comenzó debido a las reclamaciones rivales de Esteban y Matilde al trono. Los relatos contemporáneos indican que fue una guerra de sucesión particularmente destructiva que se prolongó durante la década de 1140 y hasta la de 1150. Al final se resolvió mediante una serie de muertes. Godofredo Plantagenet murió el 7 de septiembre de 1151. 2 años después, el heredero de Esteban, Eustaquio, murió, y luego el propio Esteban falleció el 25 de octubre de 1154. Todo esto allanó el camino para que el hijo de Matilde y Godofredo sucediera a Esteban como el rey Enrique II. El ascenso al trono de Enrique marcó el inicio de la casa de Plantagenet. También dio inicio a la era del Imperio Angevino, llamado así porque los antepasados de Enrique eran los condes de Anjou. El Imperio Angevino es un término utilizado para describir la enorme extensión del territorio que Enrique gobernaba. Cuando se convirtió en rey de Inglaterra, no solo aseguró el control sobre la propia Inglaterra. Los reyes de Inglaterra aún no habían conquistado completamente Gales, pero tenían mucha influencia sobre el país. También gobernaba el ducado de Normandía como resultado de la sucesión y el condado de Anjou al sur. Además de esto, en 1152, 2 años antes de que fueran coronados juntos en la abadía de Westminster, Enrique se casó con Leonor de Aquitania. Ella era la hija de Guillermo Dietos, duque de Aquitania. Él había muerto sin un heredero varón en 1137, y Leonor había heredado uno de los territorios más grandes de Francia. Aquitania cubría una gran parte del oeste de Francia. Así, debido a su matrimonio con Leonor y a que heredó los territorios ingleses de Francia, Enrique gobernaba un bloque sustancial del norte y oeste de Francia, rivalizando con el poder de la corona francesa allí, aunque, en teoría, Enrique debía rendir homenaje al rey francés como gobernante de Normandía, Anjou y Aquitania. Además de todo esto, en 1169, una cohorte de señores anglo-normandos lanzó una expedición a Irlanda y comenzó la conquista de la isla. Después de que se completaron las etapas iniciales de esa conquista, Enrique cruzó en 1171 y fue proclamado como señor de Irlanda.
Como resultado de estos acontecimientos, la Casa de Plantagenet no solo asumió el control de la corona de Inglaterra en 1154, sino que 20 años después, Enrique gobernaba un imperio angevino que consistía en Inglaterra, Gales, partes de Irlanda y la mayor parte del norte y oeste de Francia. Por muy poderoso que fuera, el gobierno de Enrique nunca fue estable. Había múltiples problemas inherentes a ello. En primer lugar, Enrique se involucró en una lucha cada vez más profunda con la Iglesia en la década de 1160. Esto no era raro en Europa durante la Alta Edad Media, ya que varios monarcas buscaban adquirir un control secular más efectivo sobre las ricas propiedades eclesiásticas en sus reinos, así como el control sobre los nombramientos de obispos y otros funcionarios de la Iglesia. En el caso de Inglaterra, esto se manifestó como un enfrentamiento entre Enrique y un hombre con quien había tenido una estrecha relación como aliado político, Thomas Becket, el ex Lord Canciller de Inglaterra y posteriormente arzobispo de Canterbury. Años de acritud entre los dos hombres llegaron a su fin el 29 de diciembre de 1170, cuando Tomás fue asesinado por un grupo de sicarios que, según se dice, actuaban en nombre del rey. Aunque si Enrique ordenó el asesinato ha sido debatido desde el siglo XII. Lo que fue especialmente polémico sobre este acto fue que Becket, el principal clérigo de Inglaterra, fue asesinado en la Catedral de Canterbury, un lugar sagrado. Enrique fue amenazado con la excomunión tras el asesinato de Becket, aunque Roma nunca llegó a concretarla del todo. Aunque en general tenía más que suficientes otros problemas con los que lidiar. Aunque su matrimonio con Leonor dio lugar a una gran cantidad de hijos, la relación entre el rey y la reina se volvió amarga y ella comenzó a alentar a sus hijos a rebelarse contra su padre. 3 de ellos, Enrique, Ricardo y Godofredo, fueron a la guerra contra su padre en 1173 acciones que resultaron en que Leonor fuera puesta en confinamiento por el resto de la vida de Enrique. La revuelta fue sofocada en 1174, pero el resto del reinado de Enrique hasta su muerte en 1189 se caracterizó por frecuentes enfrentamientos y rivalidades dentro de la familia. Enrique II murió el 6 de julio de 1189. Su heredero durante muchos años, Enrique el Joven, había fallecido antes que él en 1183. Esto significó que un hijo aún más joven, Ricardo Corazón de León, lo sucedió como el rey Ricardo I. Ricardo es uno de los gobernantes más célebres de la Casa de Plantagenet. En cierto modo, esto es peculiar. No hay duda de que él personificó al gobernante militar de la Alta Edad Media que participaba en la guerra, pero sus esfuerzos tuvieron resultados dispares. Cuando se convirtió en rey en 1189, Ricardo ya había tomado la cruz y se estaba preparando para dirigirse a Tierra Santa, como uno de los líderes de la Tercera Cruzada, que se estaba organizando en respuesta a la captura de Jerusalén por el caudillo musulmán Saladino en 1187. Consciente de que su bisabuelo había sido rey de Jerusalén medio siglo antes, Ricardo decidió honrar su compromiso de liderar la cruzada, incluso después de convertirse en rey de Inglaterra. Partió en el verano de 1190 y viajó por Sicilia y luego cruzó el Mediterráneo, conquistando Chipre en el camino. Después de llegar al Levante en 1191, pasó allí un año y medio. Aunque logró estabilizar la posición de los cruzados y posiblemente evitó que Saladino conquistara más tierras de los cruzados, al final fracasó en su objetivo principal de retomar Jerusalén. Al regresar a casa, fue hecho prisionero en Alemania y tuvo que ser rescatado para que finalmente se le permitiera regresar a Francia. Pasó los últimos años de su vida reconsolidando su posición como rey de Inglaterra y gobernante de los territorios angevinos en Francia. Murió a causa de una herida que se gangrenó mientras hacía campaña en Francia en 1199. Ricardo llevó una vida colorida, pero su reinado no fue particularmente exitoso. Que Ricardo sea tan frecuentemente descrito como uno de los grandes reyes de la Inglaterra medieval se debe quizás al contraste entre él y su sucesor. Fue sucedido tras su muerte por su hermano Juan, quien, para entonces, era el único hijo legítimo sobreviviente del rey Enrique II. El reinado de Juan fue desastroso para el imperio angevino. Se había revelado como una persona doble cara que regularmente causaba problemas a la corona inglesa durante la ausencia de Ricardo en Tierra Santa.
En medio de todo esto, Juan conspiró frecuentemente con varios nobles y con la corona francesa para intentar asegurarse el trono inglés mientras Ricardo estaba ausente. Al inicio de su reinado, Juan se enfrentó a los franceses después de que el rey Felipe II de Francia apoyara la pretensión de Arturo de Bretaña al trono inglés. Arturo era hijo del difunto hermano mayor de Juan, Godofredo, y tenía un derecho más fuerte al trono por derecho de primogenitura. Sin embargo, él solo tenía 12 años cuando Ricardo murió, y Juan lo mandó encarcelar y presumiblemente lo mandó matar después de que Felipe comenzara a hacer valer la pretensión de Arturo. Mientras Juan combatía el desafío a su gobierno, la guerra resultante llevó a una sucesión de derrotas, como la captura en 1204 de Château Gaillard, un castillo en Normandía que se creía casi inexpugnable. Debido a esto, Juan perdió la mayor parte del territorio en el norte de Francia que la casa de Plantagenet había controlado, sobre todo el ducado de Normandía, un dominio que tenía una importancia simbólica para los monarcas ingleses, ya que era el ducado que Guillermo, el Conquistador, había gobernado antes de convertirse en rey de Inglaterra. La pérdida de Normandía y de muchas otras tierras francesas al final de la guerra en 1204 dejó a Juan vulnerable a las críticas en su país, Inglaterra. Logró silenciar a sus críticos por un tiempo al emprender campañas en Gales y Escocia y cruzar el mar de Irlanda hacia Irlanda. Estas fueron relativamente exitosas, especialmente la expedición a Irlanda en 1210 que frenó el poder de los señores ingleses allí, como Walter de Lacy, el señor de Meath. Francia, sin embargo, terminó siendo el punto crucial del reinado de Juan una vez más al final de este. En 1214 fue a la guerra contra el rey Felipe II de Francia, nuevamente para intentar recuperar Normandía. La campaña fue bien por un breve tiempo, ya que Juan había formado una fuerte alianza con potencias continentales como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otto IV. Pero Juan rápidamente sufrió una serie de derrotas después de eso. Esto causó un gran malestar en Inglaterra. Los señores ingleses estaban descontentos porque Juan no solo había fracasado en recuperar Normandía, sino también porque los había grabado de manera autoritaria para pagar su campaña en el continente. A medida que el malestar comenzó a convertirse en un conflicto real entre los señores y el gobierno de la corona, Juan aceptó la proclamación de la Carta Magna, la Gran Carta. Un documento emitido desde Runnymede en Surrey, el 15 de junio de 1215, es un texto fundamental en la historia constitucional inglesa que marca el inicio de la evolución de la democracia moderna, así como de las libertades políticas. Establecía que Juan o cualquiera de sus sucesores como rey debían acatar ciertas reglas al momento de imponer impuestos a los señores del reino y respetar sus derechos como nobles de Inglaterra. A pesar de que él estuvo de acuerdo, la Primera Guerra de los Barones estalló en cuestión de semanas, ya que todas las partes incumplieron sus promesas. Sin embargo, la Carta Magna fue el mayor logro del reinado de Juan y llegaría a influir en muchas constituciones modernas, incluida la de Estados Unidos. Juan murió en medio de la Primera Guerra de los Barones después de contraer disentería mientras estaba en campaña. Su muerte en el castillo de Newark, en Nottinghamshire, el 19 de octubre de 1216, significó que su hijo, Enrique, quien acababa de cumplir 9 años apenas 2 semanas y media antes, se convirtiera en el rey Enrique III de Inglaterra. Claramente, un niño de 9 años, incluso según los estándares medievales, no podía supervisar una guerra. Y recayó en Guillermo Marshall, primer conde de Pembroke, ser el protector de Enrique durante su minoría de edad, proseguir la lucha contra los rebeldes y poner fin a la Primera Guerra de los Barones en 1217. Marshall murió en 1219 y una nueva cohorte de nobles comenzó a gobernar en nombre de Enrique. En un hecho que preocupó a los contemporáneos, la década de 1220 transcurrió sin que Enrique mostrara mayor interés en comenzar a gobernar por sí mismo y dictar el rumbo de los acontecimientos en su propio reino. Fue solo después de una revuelta a principios de la década de 1230, encabezada por Ricardo Marshall, hijo del conde de Pembroke, que Enrique comenzó a gobernar por derecho propio. Pero incluso después de esto, continuó dependiendo excesivamente de un grupo selecto de consejeros y favoritos de la corte, estableciendo una tradición que más tarde seguirían otros gobernantes de la casa de Plantagenet como Eduardo II y Ricardo II, de crear divisiones en la corte a través de un faccionalismo excesivo. Más allá de esto, Enrique era conocido por su piedad y por su reinado especialmente largo.
Gobernó hasta 1272, lo que, sumado a su muy corta edad cuando ascendió al trono, significó que gobernó durante 56 años, un récord que solo fue superado finalmente en Inglaterra, cuando Jorge III gobernó durante 60 años entre 1760 y 1820. Durante el largo periodo en el que Enrique se negó a hacerse cargo de su propio reino y continuó actuando como si aún fuera menor de edad, los nobles ingleses observaban y se preguntaban cuándo intentaría finalmente recuperar las tierras francesas que su padre había perdido. Normandía había sido una parte tan intrínseca de los reinos de los reyes de Inglaterra desde los días de Guillermo el Conquistador que se consideraba esencial que fuera recuperada y que el imperio angevino fuera reconstituido. Enrique había lanzado una campaña que fue un completo fracaso en 1230, pero no fue sino hasta la década de 1250 que inició una guerra más extensa, esperando aprovechar la ausencia del rey Luis IX de Francia, quien estaba en cruzada en el norte de África y el Levante. Las aventuras francesas de Enrique fueron casi una imagen reflejada de lo que le había sucedido a su padre 40 años antes. No logró los éxitos necesarios en el campo de batalla. No logró recuperar Normandía ni ninguna otra tierra francesa importante a largo plazo, y los impuestos excesivos para pagar a sus ejércitos provocaron disturbios en el reino. Esto provocó una nueva rebelión en 1264 encabezada por el conde de Leicester, Simón de Montfort. Para enfatizar cuán similares eran las causas y la naturaleza del conflicto con la revuelta que Juan había enfrentado 50 años antes, se le llama la Segunda Guerra de los Barones. Duró 3 años y finalmente fue sofocada, mientras que Enrique también emitió nuevas promesas de respetar los derechos de los señores ingleses de ahora en adelante. Para cuando terminó la Segunda Guerra de los Barones, el poder de Enrique, tan limitado como era siendo rey, iba en declive. Los nobles del reino ya ponían sus esperanzas en su hijo y heredero, Eduardo, quien claramente era una persona más competente y enérgica de lo que su padre había sido jamás. Eduardo desempeñó un papel importante en la supresión de la Segunda Guerra de los Barones. Luego comenzó a prepararse para dejar Inglaterra y liderar la Novena Cruzada a Tierra Santa. A finales de la década de 1260, los estados cruzados en el Levante estaban en una situación muy precaria y ahora estaban en gran medida confinados a territorios costeros en torno a las dos ciudades portuarias de Trípoli y Acre. Incluso estos estaban amenazados por un nuevo caudillo musulmán de etnia Kipchak de la región del Mar Negro, Baibars. Se había convertido en el sultán de Egipto y Siria, y era una especie de sucesor espiritual de Saladino de los tiempos del rey Ricardo I. Al igual que su tío abuelo antes que él, la cruzada de Eduardo no resultó en ningún tipo de avance contra los musulmanes. Eduardo desembarcó en Acre el 9 de mayo de 1271. Hizo campaña contra Baibars e intentó formar una alianza con los mongoles en el este. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que los problemas para los cristianos en Tierra Santa eran mucho más graves de lo que se pensaba en Europa. Los señores cruzados estaban divididos entre sí y necesitarían un ejército mucho más grande que el que Eduardo había traído consigo para intentar retomar Jerusalén. Al final, Eduardo intentó reforzar la seguridad de Acre y Trípoli, acordó un tratado de 10 años para salvar las apariencias con Baibars y dejó el Levante en septiembre de 1272. Los estados cruzados llegaron a su fin en 1291, cuando Acre cayó ante los mamelucos de Egipto. Parte de la razón por la que Eduardo estaba tan ansioso por dejar Tierra Santa después de finalizar un tratado que pudiera presentar al resto de la cristiandad como una especie de victoria fue que había recibido noticias de que la salud de su padre estaba deteriorándose rápidamente. Enrique III murió el 16 de noviembre de 1272 mientras Eduardo viajaba de regreso a casa. Al enterarse de esto en el camino de regreso a Inglaterra, Eduardo decidió ir más despacio y realizó una gira diplomática por Europa Occidental ahora que era rey. Eduardo I finalmente regresó a Inglaterra en 1274 y fue coronado en la abadía de Westminster el 19 de agosto de 1274. La primera parte de su reinado estuvo dominada por la conquista total de Gales. La Casa de Plantagenet y antes de ella la Casa de Normandía habían controlado parcialmente Gales, especialmente las regiones costeras bajas en el sur y las tierras fronterizas en el este. Pero el interior elevado y partes del norte todavía estaban controlados por señores galeses, quienes frecuentemente demostraban su independencia mediante rebeliones e incursiones.
Las crisis en la última parte del reinado del rey Enrique III habían presentado una oportunidad para que el señor galés Llewellyn ap Griffith se rebelara contra el dominio inglés y se proclamara príncipe de Gales. En los años 1270 y a comienzos de los 1280, Eduardo emprendió una larga campaña que logró la conquista más completa de Gales en la época medieval. Consolidó el control inglés sobre el país estableciendo colonias y ciudades inglesas en lugares estratégicos clave. Exceptuando una gran rebelión en Gales a principios del siglo XV, el país estaría estrechamente ligado a Inglaterra a partir de entonces. De manera similar al norte, en Escocia, Eduardo estaba decidido a someter ese reino al dominio total inglés y convertirse en el gobernante de una Gran Bretaña unificada. Una aspiración que fue buscada por primera vez por el rey Æthelstan en el siglo X, pero que nunca había sido lograda en realidad por un monarca inglés. A través de una combinación de diplomacia astuta que enfrentó a los contendientes rivales por la corona escocesa entre sí y una campaña militar en 1296, Eduardo logró conquistar Escocia de manera efectiva. La última campaña terminó con Eduardo llevándose, de manera famosa, lo que se creía que era la Piedra de Scone, la antigua piedra de coronación de los reyes de Escocia, de regreso a Inglaterra, y encarcelando a Juan Balliol, rey de los escoceses desde 1292. A pesar de la victoria inicial, Eduardo, cuyo apodo Eduardo Piernas Largas se derivaba de su altura y largas piernas, enfrentó una rebelión en Escocia casi de inmediato. Esta fue liderada por William Wallace y más tarde por Roberto Bruce, quien se convirtió en el rey Roberto I de Escocia en 1306. La prolongada Primera Guerra de Independencia de Escocia se prolongaría hasta 1328, mucho después de la época de Piernas Largas. Además de esto, el reinado de Eduardo I es conocido por la expulsión de la comunidad judía de Inglaterra mediante el Edicto de Expulsión en 1290. Aunque Eduardo lanzó campañas en Francia y los Países Bajos en múltiples ocasiones entre 1294 y 1303, lo hizo con la ambición limitada de mantener el control sobre el territorio inglés restante en el oeste de Francia, alrededor de Gascuña. Este fue un enfoque novedoso. Eduardo fue el primer gobernante de la Casa de Plantagenet que decidió que era mejor intentar someter toda la isla de Gran Bretaña al dominio inglés que priorizar la guerra con los franceses, aunque fue una perspectiva estratégica que no se continuó después de su reinado. Eduardo I murió el 7 de julio de 1307 a los 68 años de edad. Sus dos matrimonios, primero con Leonor de Castilla y luego con Margarita de Francia, produjeron una gran cantidad de hijos reales y embarazos, hasta 17. Sin embargo, de estos, solo 8 sobrevivieron hasta la edad adulta, y muchos de ellos eran hijas. Esto significó que su hijo menor de su primer matrimonio, Eduardo, lo sucedió como el rey Eduardo II. Esto no fue un buen desarrollo desde la perspectiva de crear un ambiente político estable durante los siguientes 20 años. Eduardo II no se parecía en nada a su padre. Normalmente se le ha identificado como un rey débil y perezoso que dudaba ante muchos temas de política, pero su mayor fracaso fue la manera en que promovió a sus favoritos de la corte y a sus familias a posiciones de gran poder en la corte inglesa. Al principio, el favorito de la corte era Piers Gaveston, quien pudo haber sido el amante de Eduardo, mientras que después la facción de la corte que dominó el gobierno de Eduardo fue Hugo de Spencer y su familia. La manera en que se otorgaron poder, tierras, títulos y favores a Gaveston y a la familia de Spencer durante el reinado de Eduardo alejó a muchos de los nobles y políticos más poderosos de Inglaterra. Esto se agravó con una gran victoria de los escoceses sobre los ingleses en la batalla de Bannockburn en junio de 1314, un año antes de que una de las hambrunas más devastadoras que azotó la Europa medieval se extendiera por el continente. A mediados de la década de 1320, un noble inglés, Roger Mortimer, se había convertido en un foco de descontento contra Eduardo en Francia. La esposa de Eduardo, la reina Isabel, se convirtió en su amante allí y en 1326 invadieron Inglaterra y derrocaron a Eduardo II en enero de 1327. Esto significó que el hijo de Eduardo, de 14 años, ascendió como el rey Eduardo III, aunque los verdaderos gobernantes de Inglaterra ahora eran Mortimer e Isabel. El destino de Eduardo II no está 100% claro, pero casi con certeza fue asesinado en secreto.
por órdenes de Mortimer en el castillo de Berkeley el 21 de septiembre de 1327, donde estaba prisionero después de ser depuesto. Roger Mortimer e Isabel mantuvieron el poder a finales de la década de 1320, pero Eduardo III no siguió siendo un niño para siempre. El 19 de octubre de 1330 atacó a Mortimer y a sus seguidores en el castillo de Nottingham y lo encarceló. Fue ejecutado 6 semanas después y Eduardo comenzó a gobernar por derecho propio. Esto a su vez se convertiría en posiblemente el reinado más importante de toda la época en que la casa de Plantagenet estuvo en el poder, salvo quizás el de su abuelo Eduardo I. Primero hizo campaña contra los escoceses a mediados de la década de 1330 y se vengó de la derrota en Bannockburn al derrotar a un ejército escocés bajo el mando de Sir Archibaldo Douglas en la colina de Halidon, cerca de Berwick, el 19 de julio de 1333. Si bien esto fue una declaración importante de la revitalización del poder de la corona inglesa en Gran Bretaña, Escocia no sería reconquistada por Eduardo III de la manera en que su abuelo casi la conquistó a finales del siglo XIII. En cambio, Eduardo dirigió su atención a Francia en 1337. La línea real directa de la Casa de Capeto había llegado a su fin allí en 1328 con la muerte del tío de Eduardo, el rey Carlos IV. Le sucedió Felipe VI de la Casa de Valois, el jefe de una rama relacionada de los Capetos. Eduardo tenía un fuerte derecho al trono en 1328, pero no lo ejerció en ese momento, debido a su juventud y a que Mortimer y su madre dominaban el gobierno. Eso cambió 12 años después. Primero, Eduardo fue a la guerra con los franceses en 1337, después de que el rey Felipe intentara apoderarse del ducado de Aquitania. Fue hasta 1340 cuando empezó a reclamar su derecho al trono francés. Estos acontecimientos marcaron el inicio de la Guerra de los 100 años entre los ingleses y los franceses. La guerra que Eduardo III comenzó en 1337 y que se intensificó en 1340 después de reclamar el trono francés duraría 116 años, a pesar de llamarse la Guerra de los 100 años. Tampoco fue un conflicto constante, sino que pasó por distintas fases. La primera fase duró de 1337 a 1360. Eduardo III y los ingleses tuvieron un éxito general durante este periodo. Él obtuvo varias victorias importantes sobre los franceses, como en la batalla de Crecy el 26 de agosto de 1346. La llegada de la peste bubónica a Europa justo después de esto limitó la capacidad de Eduardo para aprovechar la ventaja obtenida en 1346. Millones murieron en toda Europa occidental, mientras la peste negra alcanzaba su peor momento entre 1347 y 1353. La guerra resurgió de nuevo en la década de 1350 y eso condujo sobre todo a la batalla de Poitiers el 19 de septiembre de 1356. Esta fue otra gran victoria inglesa, no solo por lo que ocurrió en el campo de batalla, sino también porque el rey Juan II de Francia fue capturado por los ingleses. Permaneció en cautiverio durante años, dándole a Eduardo III una ventaja estratégica en sus negociaciones con los franceses. Esto culminó en 1360 con el Tratado de Bretigny. Según los términos de este, el rey Juan sería liberado tras el pago de 3 millones de ecus, un enorme rescate, mientras que Eduardo III sería confirmado como señor de la gran mayoría del oeste y suroeste de Francia, alrededor de lugares como Guyena, Gascuña, Lemosín, Poitou y Agenés, así como Calais, Ponthieu y otras tierras en el norte. No recibió Normandía, el ducado al que la corona inglesa tenía la conexión emocional más fuerte, y también renunciaría a su pretensión al trono francés. Esto no fue exactamente la victoria total que Eduardo podría haber esperado después de la victoria en Crecy 14 años antes, pero había contribuido en gran medida a restaurar el poder de Inglaterra en el continente. No pasó mucho tiempo antes de que los ingleses y los franceses volvieran a pelear entre sí. Ya había una guerra por delegación en marcha en España, en la década de 1360, donde los ingleses y los franceses tomaron bandos opuestos en la Guerra Civil Castellana. La guerra directa se reanudó en Francia en 1369, la segunda fase de la Guerra de los 100 años. Esta etapa posterior fue supervisada y combatida en mayor medida por los hijos de Eduardo III.
El rey mismo tenía casi 60 años, lo que se consideraba vejez en el siglo XIV, y nunca hizo campaña directamente en Francia durante esta segunda fase del conflicto. Eduardo tuvo 7 hijos varones con su esposa Felipa de Henao, de los cuales 5 llegaron a la edad adulta. De estos 5, los 2 más importantes para entender los acontecimientos en Francia a finales de la década de 1360 y en la de 1370 fueron el hijo mayor, Eduardo el Príncipe Negro, y el tercero, el duque de Lancaster, Juan de Gante. Como heredero de su padre y un comandante militar experimentado y respetado, el Príncipe Negro era el principal comandante en el oeste de Francia al inicio de esta segunda fase de la guerra. Sin embargo, contrajo disentería mientras hacía campaña en Castilla en 1367 y tuvo que pasar cada vez más tiempo en casa, en Inglaterra, durante la década de 1370. Así, Juan de Gante adquirió mayor protagonismo como líder militar de Inglaterra en la década de 1370, especialmente porque tenía derecho al trono de Castilla por su matrimonio en 1371 con Constanza, la hija del difunto rey Pedro de Castilla. Mientras Juan seguía emprendiendo campañas como su cabalgad a través de Francia en 1373, la guerra no fue bien para los Plantagenet durante esta segunda fase. Sufrieron una derrota naval catastrófica en la batalla de La Rochelle contra Castilla, aliada de Francia, en junio de 1372, mientras que las fuerzas de Gante fueron diezmadas por un brote de enfermedad durante su cabalgada al año siguiente. La alta tributación en el país también significó que el apoyo a la guerra entre los nobles y súbditos de Eduardo III disminuyera en Inglaterra. Inglaterra fue sacudida por 2 muertes en rápida sucesión a mediados de la década de 1370. Primero, el Príncipe Negro murió el 8 de junio de 1376. Luego, su padre, el rey Eduardo III, falleció poco más de un año después, el 21 de junio de 1377. Las muertes tanto del rey como de su heredero significaron que el hijo mayor sobreviviente del Príncipe Negro, Ricardo, ascendiera al trono como el rey Ricardo II. Él tenía solo 10 años en ese momento. Por lo tanto, durante su minoría de edad, los asuntos del gobierno fueron gestionados en gran medida por sus 3 tíos sobrevivientes. Juan de Gante era el mayor de ellos. Los otros 2 eran Edmundo de Langley, duque de York, y Tomás de Woodstock, duque de Gloucester. Desempeñaron diversas funciones durante la década de 1380 y hasta la de 1390, destacando su intento de sofocar la revuelta de los campesinos de 1381, pero a finales de la década de 1380, cuando Ricardo II entró en la veintena y empezó a mostrar una especie de tendencia autoritaria y preferencia por sus favoritos de la corte, eso recordaba a Eduardo II. 70 años antes, la familia empezó a actuar de diferentes maneras. Juan de Gante partió al continente para intentar hacer valer su antiguo reclamo al trono de Castilla. Por el contrario, Tomás de Woodstock se convirtió en uno de los lores apelantes, un grupo de aristócratas ingleses de alto rango que, en 1388, presionaron colectivamente a Ricardo para que dejara de mostrar un favoritismo excesivo hacia un pequeño grupo de cortesanos y aliados, como el juez principal del Tribunal del Banco del Rey, Sir Roberto Tressilian. Ricardo se vio obligado a aceptar las demandas de los lores apelantes, pero solo fue una tregua temporal. En la década de 1390 volvió a caer en sus viejos hábitos. Cuando Tomás de Woodstock volvió a presionarlo para que continuara con las reformas que había aceptado en 1388, Ricardo parece haber hecho que asesinaran a Tomás, aunque los detalles sobre lo que ocurrió en 1397 son confusos. A partir de entonces, Enrique de Bolingbroke, el heredero de Juan de Gante, se convirtió en el principal antagonista de Ricardo. Cuando Juan murió el 3 de febrero de 1399 y Ricardo se negó a permitir que Enrique regresara a Inglaterra desde Francia para heredar el vasto ducado de Lancaster y otras tierras, Enrique lanzó una expedición a Inglaterra. Ricardo estaba en Irlanda cuando Bolingbroke llegó a Inglaterra y no estaba preparado para enfrentar esta amenaza de su primo. Para cuando cruzó de regreso a Inglaterra, Enrique ya había asegurado el control de gran parte del país y Ricardo tuvo que aceptar abdicar para que le perdonaran la vida. Solo obtuvo un respiro por menos de 5 meses. En febrero de 1400 murió en cautiverio. Así fue como Enrique de Bolingbroke se convirtió en el rey Enrique IV de Inglaterra.
En teoría, la casa de Plantagenet continuó hasta 1485. Una línea dinástica solo se extingue cuando las líneas paternas masculinas directas desaparecen. Por lo tanto, la ascensión de Enrique IV en 1399, un nieto del rey Eduardo III a través de Juan de Gante, constituyó una continuación de la casa de Plantagenet, aunque bajo una rama masculina menor que la que había correspondido cuando Ricardo II accedió al trono. Esto también fue el caso cuando Eduardo de York reclamó el trono de su primo, el rey Enrique VI, en 1461 y se convirtió en el rey Eduardo IV de Inglaterra, ya que Eduardo era bisnieto del rey Eduardo III. Fue solo con la ascensión de Enrique Tudor en 1485 tras su victoria en la batalla de Bosworth Field que surgió una dinastía verdaderamente nueva, la Casa de Tudor, ya que Enrique descendía del rey Eduardo III a través de su madre, Margarita Beaufort. Este cambio de una línea de sucesión paterna a una materna significó que ahora una nueva dinastía estaba en el poder. Dicho esto, en la práctica, casi todos los historiadores diferencian la casa de Plantagenet antes de 1399 de lo que vino después. El violento derrocamiento de Ricardo II por su primo es visto como el inicio de una casa de Lancaster distinta, un nombre que se debe a que Juan de Gante adquirió el ducado de Lancaster en su juventud. De manera similar, cuando los lancasterianos fueron derrocados en 1461, la familia que llegó al poder suele ser identificada como la Casa de York o los yorkistas debido a su descendencia del duque de York. Con sus rosas blancas y rojas como símbolos de sus casas, los lancasterianos y los yorkistas estuvieron envueltos en las guerras de las rosas. Eran subramas de la Casa de Plantagenet, pero para fines historiográficos la Casa de Plantagenet llegó a su fin en 1399, dando paso a casi un siglo de inestabilidad y guerras civiles intermitentes. La Casa de Plantagenet tiene una historia paradójica. Por un lado, podría considerarse la dinastía real más importante en la historia de Inglaterra. La Carta Magna, por ejemplo, fue promulgada al principio de la época de la dinastía y normalmente se considera como el primer gran hito en el camino hacia que Inglaterra se convirtiera en una monarquía constitucional. Ese mismo documento llegaría a moldear la historia constitucional en todo el mundo, ya que la Carta Magna tuvo una gran influencia en la creación de la Constitución estadounidense más de medio milenio después. Docenas de países en todo el mundo hoy en día tienen sistemas políticos que deben mucho a los cambios constitucionales que comenzaron en Inglaterra bajo los Plantagenet. De manera similar, Inglaterra completó la conquista de Gales bajo los Plantagenet y al mismo tiempo comenzó a reclamar su derecho a gobernar toda Gran Bretaña. Irlanda fue parcialmente conquistada desde el reinado de Enrique II en adelante, creando una conexión compleja entre Gran Bretaña e Irlanda que continúa hasta el siglo XXI. Tampoco se puede negar que hubo momentos muy difíciles durante la larga historia de los Plantagenet. La Carta Magna nació del descontento que impregnó el generalmente desastroso reinado del rey Juan, sobre todo por su pérdida del imperio angevino en Francia. El favoritismo del rey Eduardo II hacia Gaveston y los de Spencer creó una forma de faccionalismo dentro de Inglaterra que llevó a la guerra civil y a su derrocamiento. El siglo XIV también trajo enormes dificultades en forma de la Gran Hambruna de 1315 a 1317 y luego la peste negra que llegó 30 años después y que ningún gobernante pudo haber evitado. A pesar de todos los altibajos, un reino centralizado más efectivo con un parlamento más fuerte fue surgiendo lentamente durante la era de los Plantagenet. La dinastía no hizo todo bien, pero moldeó a Inglaterra de maneras que todavía resuenan hoy en día. ¿Qué opinas de la Casa de Plantagenet? ¿Fue esta la dinastía más exitosa de Inglaterra, una que unificó Gales e Inglaterra bajo el gobierno de la corona y estableció los primeros elementos del sistema constitucional del país a través de la Carta Magna? ¿O los gobernantes Plantagenet presidieron una era de guerras civiles casi constantes y desorden? Por favor, haznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.